Hola gente, bienvenidos nuevamente a Alex en Secuencia. Pues bien, hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos otra vez a este nuevo video. Y mucha gente se estará preguntando, Alex, ¿no dijiste que estabas en la universidad y que ibas a estar un poco más inactivo? Pues bien, resulta que esta semana en la cual seguramente subo este video, esta semana tuve mucho tiempo libre y obviamente aproveché a estudiar un montón, pero también aproveché a grabar dos videos, este y otro que va a venir otro día, posiblemente la siguiente semana. En este video vamos a hablar otra vez de Godzilla, sí, Godzilla. Pero bueno, en este video, claramente, como pudieron ver en el título, es la parte 2 del último video de Godzilla que subí. Es decir, Godzilla y sus 38 películas remake. Esta es la parte 2 de ese video, así que, aclaración, como es la parte 2 y si vos sos nuevo en el canal y esta es tu primera vez viéndolo, podés ver este video, pero te recomendaría que veas primero la parte 1. Si querés, podés ver el video original, que es el segundo video en el canal, lo podés ir a buscar, Godzilla y sus 38 películas, el video original. Pero yo te recomendaría que veas primero el remake y después veas este video, para poder orientarte, porque vas a decir, esta persona va a hablar de todas las películas de Godzilla y solamente me voy a limitar a hablar solamente de una era. En el video pasado fuimos recapitulando todas las eras de Godzilla, cada una de sus películas también. Fuimos desde la película de 1954, Gojira, su primer película, inclusive hablamos un poquito de su variante de Estados Unidos que salió en el 55, 56, ahora no recuerdo. Hablamos de todas las películas de la era Showa. Bueno, algunas solamente las nombramos porque el video se iba a alargar demasiado. Hablamos de todas las películas de la era Heisei y todas las películas de la era Millennium. Hablamos un poco de cómo funciona la cronología de Godzilla, que bueno, es un tanto confusa y por eso el video se alargó tanto también. Y dejamos todo después de Final Wars, es decir, la última película de la era Millennium fue la última vez que hablé de Godzilla en este canal, dejando todo para hablar de la era Reiwa, la última era de Godzilla que hasta el día de hoy todavía sigue en producción. Pero bueno gente, vamos a hablar del rey de los monstruos, el rey de los kaijus, el rey de este género, Godzilla y sus 38 películas remake, parte 2. Todo empieza en el año 2014. En realidad empieza unos años antes. Vamos a hablar de lo que pasó antes de esto. Después de la película de Final Wars, lanzada en el año 2004 de la era Millennium, que fue la última película de la era Millennium de Godzilla, Japón lamentablemente dejó de producir películas. Bueno, mejor dicho, la Toho dejó de producir películas debido a que, bueno, la película de Final Wars fue un fracaso taquillero terrible. Estamos hablando de una película que invirtió millones y millones de dólares y al final la película terminó fracasando en la taquilla, pese a ser la película que celebraba los no sé cuántos años del personaje. Y nada, esta película fue un fracaso total, lamentablemente, y simbolizó para la Toho una pérdida monetaria bastante a tener en cuenta. Entonces la saga entró en un descanso. El último descanso largo que había tenido la saga fue en la era Showa. Cuando la era Showa terminó en Terror of Mechagodzilla, la era empezó a tener un descanso, y en el 84 volvieron con la nueva película de Godzilla. 9 años se tardaron en hacer una película de Godzilla. Sin embargo, con Final Wars pasó que tuvimos el récord de Godzilla desaparecido nunca antes visto, y es que la saga tardó 10 años en volver a la actividad nuevamente. Y esta vez se estaba rumoreando de una película supuestamente americana. Sí, americana. Ya que después del fracaso de la película de Godzilla del 98,
la Toho se enojó mucho con los Estados Unidos y con todas sus productoras que querían hacer una película de Godzilla. Entonces decidió pues no cederle a nadie los derechos del personaje. Pero 10 años después de Godzilla Final Wars y varios años después de la película de Godzilla del 98, Godzilla volvió a tener una película americana, o estadounidense, como le quieran decir. Esta vez la Toho puso reglas bastante estrictas, como que Godzilla no podía ser humillado ni podía morir. Godzilla tenía que ser súper poderoso, súper resistente, tener sí o sí su aliento atómico, y prácticamente el animal debía parecerse al menos un poco a los Godzillas clásicos. Es así como el director Gareth Edwards, encargado de hacer la película de Godzilla, la nueva que iba a salir, se puso manos a la obra y así nació Godzilla del año 2014. Producida por Warner Bros. Y Legendary era, no recuerdo. ¿Era Legendary o Warner Bros? Bueno, no me acuerdo. Bueno, Warner Bros. Y Legendary, que son, bueno, los productores del monstruo. Pero no sé si habían producido esta película del 2014, creo que sí. Me trae todo, la produjeron los dos. Bueno, y así salió Godzilla 2014, que fue un éxito total porque después de 10 años tuvimos una nueva película de este hermoso monstruo, que encima era la primera vez en toda la historia de Godzilla que Godzilla se veía hermoso, se veía muy real con los efectos visuales de hoy en día, ya que como muchos fanáticos saben, Godzilla mayoritariamente en todas sus películas usa el Sweet Motion, es decir, disfraces, botargas, disfraces y botargas. Básicamente es el mayor método que tenía la Toho en esa época, y nunca optó por usar CGI o usaba CGI muy de vez en cuando. La única película de Godzilla en CGI que se había hecho fue la tan nefasta Godzilla del 98. Mejor ni hablemos de esa película. Sin embargo, esta era la primera vez que no solo se usaba CGI, sino que se veía hermoso, espectacular, y Godzilla se veía como un animal pero que muy realista. Y para hacer este Godzilla se necesitó... Se necesitó bastante trabajo, mucho trabajo detrás. Y bueno, y así pudieron hacer al rey de los monstruos nuevamente. ¿De qué trata Godzilla del año 2014? Que dato curioso, fue la primera película de Godzilla que vi. Pues bien, trata de que al parecer unas criaturas despertaron luego de muchos años. Y pues provocaron varios incidentes que el gobierno trató de tapar. Estos seres son llamados por el gobierno los mutos, que ahora no me acuerdo qué significaba la abreviación, mil disculpas. Que son estos bichos un poco insectoides, parecen como insectos gigantes enormes, que buscan reproducirse. El problema es que son tan peligrosos para la vida humana que obviamente su reproducción es un desequilibrio total de todo el orden natural del mundo. Es esto lo que provoca el despertar de Godzilla, otro monstruo gigante que había estado durmiendo durante millones y millones de años, al igual que los mutos. Sin embargo, a diferencia de los mutos, Godzilla no vino a despertarse para reproducirse, sino que vino a destruir las amenazas que viniesen a perjudicar la estabilidad biológica del mundo. Es decir, los mutos, al causar un desequilibrio natural de la Tierra, Godzilla despierta para traer el orden nuevamente a la Tierra otra vez. Entonces intenta cazarlos a lo largo de la película. Sin embargo, obviamente el gobierno y todo lo armamentístico de los Estados Unidos trata de detener a ambas amenazas sin saber bien cómo funcionan. Literalmente tratan de dispararle a Godzilla, que mide en esta película más de 100 metros y es un bicho enorme que obviamente las bombas y los disparos no les hacen ni cosquillas, entonces es innecesario. Y los mutos prácticamente lo mismo. Pues bien, al final de la película Godzilla mata a ambos, después de una batalla queda bastante débil, pero después se termina levantando listo para volver a descansar. Esta película es muy buena, a mí me gustó mucho cuando la vi. Pero, tiene algunos errores que me gustaría remarcar en este video. En primer lugar, no se ve nada. Estamos hablando de una película que se llama Godzilla, y claramente una persona fanática de Godzilla quiere ver a Godzilla. O sea, aparece en el título de la película Godzilla y en el póster de la película aparece Godzilla enorme. Entonces, ¿por qué carajo no me muestran a los bichos? Literalmente la película te corta las escenas de Godzilla. Esta escena épica, cuando es la primera vez que ves a Godzilla, ruge con una cara de que te voy a hacer
pelota y después, pum, se corta. Y lo único que podemos ver de esta batalla es algo de la tele y ya está. Después esto mismo pasa con esta parte donde Godzilla está enfrentándose con el Muto, se cierran las puertas y la escena se corta. Y es como, ¿me puedes enseñar la maldita batalla? Obviamente esto era una estrategia para la producción y es que querían mostrar la batalla final, pues obviamente como dice el nombre, al final. Sin embargo en la batalla final no se ve nada, literalmente está más oscuro que el Dark World en Deltarune. Literalmente está oscurísimo, súper oscuro y no se logra ver nada. Hace poco me enteré que esto fue un error de la producción y es que al parecer hubo un error que no sé qué hubo ahí de por medio que terminó afectando a la resolución, el brillo de la película, pero originalmente la película no se veía así. Yo, gracias a Dios, pude ver la película en Blu-ray, es decir, ver la película con este brillo, con este nuevo formato hace un poco tiempo y pude disfrutar de esta batalla con la iluminación adecuada. No sé si es lo que están viendo en pantalla, pero es básicamente algo parecido. El brillo ajustado para que se vean los monstruos. Pero originalmente iba a ser algo así. Qué loco encontrarse esto después de más de 10 años, pero bueno. Y también otra cosa que comete mal la película es que mientras más avanza la historia humana, peor se pone. La primera media hora de la película me parece fenomenal, te muestra una historia de suspenso, misterio, con personajes bastante atrapantes y te terminan matando al mejor personaje de toda la película en menos de una hora y la historia humana empeora mientras más avanza. Los personajes hacen cosas heroicas como toda película de acción estereotipada de la época y tratan de que empatices con ellos, pero no funciona y lamentablemente la película no terminó de encajar perfectamente. Es una película muy buena, repito, tiene bastante trabajo detrás y me encantan las escenas de Godzilla y la batalla contra los Mutos es espectacular. Pero la historia humana decae mientras más avanza. Y este es el problema más grave que literalmente tiene el Monsterverse hasta el día de hoy. Pero bueno, hablaremos de eso después. Después de este exitazo, ya que Godzilla del 2014 recaudó más de 500 millones de dólares, la película se consideró un éxito total. Entonces la Toho decidió darle un aplazo a Warner Bros. Legendary para que sigan produciendo películas normalmente. Así se confirmó la secuela de Godzilla del 2014. Pero, antes de hablar de la secuela, tengo que hablar de las películas que hizo nuestra amada Toho. Después del exitazo de Godzilla 2014, Toho se puso manos a la obra para hacer una nueva película. 2 años después de Godzilla del 2014 salió Shin Godzilla. Producida enteramente por la Toho. Luego de más de 10 años, más específicamente 12, Godzilla volvió con una película de la Toho. Al fin, la Toho haciendo una película. Y es así como pues nació la película de Shin Godzilla, que me parece una de las mejores películas del monstruo. Bueno, lamentablemente está un poco sobrevalorada, lo sé, pero para mí es una de las mejores, ya que conserva el concepto original de Godzilla, no de la bomba atómica, pero sí conserva un concepto bastante parecido. Pues bueno, esta película es como una especie de crítica a la contaminación, y es que Godzilla se termina generando, pues, por culpa de esos restos horribles de contaminación y se termina formando, pues, una criatura enorme que obviamente los japoneses lo llaman Gojira. En inglés, Godzilla. Godzilla al principio de la película es un bicho rarísimo, ya que al principio ni se muestra, después se muestra con ojos enormes y con una apariencia feísima. Después evoluciona a una forma bípeda, pero también igual de horrible, hasta terminar evolucionando en, para mí, una de los mejores diseños que tuvo este monstruo. La fase 4. La fase 4 de Godzilla es básicamente esta de acá, que es una forma épica. Es un bicho enorme con unos tonos negros y rojizos a lo largo de la piel y que claramente tiene su espectacular aliento atómico, que en esta ocasión es de color violeta o púrpura. La verdad me parece un pedazo de diseño y creo que de todos los diseños de Godzilla es el que me gustaría tener una figura. Ojo, no es mi diseño favorito de Godzilla, prefiero diseños como Burning Godzilla o Godzilla 2000 Millennium, que son mis favoritos.
Pero sin duda Shin Godzilla está en mi top 5 y de las figuras me lo compraría. Creo que es el que más me compraría por el nivel de detalle que tiene. Pero bueno, este Godzilla es bastante poderoso y en esta película te muestran un poco de cómo funcionaría el gobierno o la política si una amenaza como Godzilla atacara el mundo. Más específicamente, obviamente, Japón. Claramente, ¿no? Y bueno, te muestra un poco cómo se maneja la política y el gobierno en esos aspectos, tratando pues, de eliminar y erradicar una amenaza tan fuerte como Godzilla. Ya que sí, en esta película Godzilla es súper poderoso, pero logran erradicarlo bastante. Al punto de que al final idean un plan para pues deshacerse de él de una vez por todas. Y bueno, al final de la película lo terminan consiguiendo. Como dato curioso, Godzilla en la película en realidad iba a seguir evolucionando y sus evoluciones podían ser tan poderosas que podrían causar algo bastante desastroso. Supuestamente Shin Godzilla iba a tener una secuela, pero nunca llegó hasta el día de hoy. Ya 10 años pasaron desde que salió esta película y todavía no tuvimos nada de una secuela. Solamente tuvimos la confirmación de que iba a salir, pero no tuvimos absolutamente ningún avance ni ninguna noticia de cómo va la producción con este tema. Así que, no sé, yo la verdad espero que llegue pronto esta película, ya que Shin Godzilla, cuando la vi me gustó muchísimo. Y creo que en el primer video de Godzilla que hice lo dije, pero para mí, Godzilla del 54, Shin Godzilla y Minus One para mí son las mejores películas de Godzilla jamás hechas. Sí, Shin Godzilla me gusta muchísimo. Y al conservar el concepto original del monstruo me parece impresionante y cómo lo manejan a lo largo de toda la película. Sí, ya sé, Godzilla, Shin... Uy, lo dije al revés. Shin Godzilla está sobrevalorado, lo sé, pero yo no lo sobrevaloro. Soy consciente que esta versión de Godzilla comparado con otras es bastante débil, pero no hablo de escala de poder, sino que hablo de la historia que tiene este monstruo como tal. Aunque bueno, la verdad que la gente en TikTok a veces exagera y bueno, pone frases como la gran y repetida Godzilla sufre por dentro, cuando el verdadero el que sufre por dentro era el pobre Burning Godzilla en la película del 95. Pero bueno, qué sé yo. Luego de la película de Shin Godzilla, si no mal me equivoco, un año después la Toho decidió hacer una espectacular colaboración con Netflix, que en aquellos tiempos era pues la plataforma más exitosa, más famosa de todo streaming. Entonces la Toho decidió pues decir, vamos a hacer un trabajo con ustedes. Y así nació la trilogía de Godzilla de Netflix. Mucha gente, en vez de decirle la trilogía de Netflix, le dice la saga de Godzilla Earth. Esta trilogía, la verdad... Ay Dios. Me da mucha lástima lo que hicieron con esta trilogía, porque me parecía que estaban jugando y creando unas ideas espectaculares. Me parecía sinceramente que lo que estaban haciendo, las ideas, las historias y demás cositas, para mí estaban siendo espectaculares. Estaban siendo historias muy pero que muy buenas, pero lamentablemente los conceptos no los supieron manejar de la mejor manera. Siento que la trilogía de Netflix de Godzilla tenía ideas demasiado buenas que lamentablemente no pudieron llevarse a cabo de la mejor forma, y eso terminó provocando la caída de esta trilogía, que mientras más avanzaba peor se ponía. Estamos hablando de que esta historia es muy diferente a otras películas de Godzilla. Estamos en un mundo totalmente futurista, algo que nunca se había visto en la saga. A un Godzilla que al parecer era una especie de castigo divino por toda la crueldad que la humanidad había hecho a la Tierra. Y Godzilla, lejos de ser un vengador, un héroe, un antihéroe, es básicamente un defensor de la misma del mismo planeta Tierra. De hecho, se le dice Godzilla Earth porque, según lo que he estado investigando hace años, este Godzilla es pues una creación de la Tierra para pues erradicar todas las amenazas de este mismo planeta. Esta saga empieza súper buena, con una historia súper dramática y hasta un poco trágica. Y la verdad es que la historia me parece espectacular. El mundo posapocalíptico se siente un mundo bastante trágico. Y no solo Godzilla fue el único kaiju, sino que hubieron y hay unos cuantos kaijus más. Y la humanidad trató de erradicar a Godzilla, de eliminarlo, pero este Godzilla se hacía cada vez más y más poderoso, que era cada vez más imparable, y la humanidad pues no pudo buscar otra salida. En la trilogía constantemente vemos los intentos del ser humano para eliminar a Godzilla, pero Godzilla es un Godzilla tan poderoso que es considerado para muchos
el más poderoso de todos los Godzillas, al menos del cine, o si no, una de las versiones más poderosas del personaje sin duda. Es un Godzilla tan poderoso que el ser humano no puede hacer absolutamente nada contra él. Es más, en la tercera película lucha contra un King Ghidorah que es ultra poderoso. Sin embargo, Godzilla al final lo termina asesinando, pero de una manera terrible. Pero bueno, la verdad que por lo que les estoy narrando suena pues una trilogía muy interesante, muy épica, muy intrigante. Hasta maneja conceptos muy increíbles. Sin embargo, mientras más avanza la historia, peor se pone. Es más, recuerdo que la primera película me dejó un mal sabor de boca en la última parte de la película. Esto es debido porque la primera hora me había gustado un poco, especialmente la primera media hora, pero después de la otra media hora como que sentía que había aflojado un poco. Y la última parte de la película no me había gustado mucho, sentía que no había llegado a nada la película. La segunda película me parece una película... Bueno, motos, cosas que pasan cuando grabo videos. La segunda película me parece sin duda la peor de toda esta trilogía y sinceramente no solo me pareció aburrida, sino que el guión de esa película me parece flojísimo. Y la tercera película, si bien me parece mejor que la segunda, aún así sigue siendo una producción bastante inferior. Si bien tiene escenas espectaculares, una animación muy buena y escenas bastante épicas, aún así el guión, la historia sigue estando pues mal. Y repito, me da mucha lástima porque siento que esta trilogía manejaba conceptos impresionantes que nunca se vieron en toda la saga, que podrían haber enriquecido toda la saga de Godzilla, pero sin embargo provocó todo lo contrario en esta saga, lo cual es una lástima. Pero bueno, cosas que pasan. Encima miren esta parte, es una belleza cuando Godzilla enfrenta a King Ghidorah, me parece hermosa, sinceramente. Pero bueno. Luego de la trilogía de Netflix, en este periodo de tiempo, en el año 2017, salió la película de Kong Skull Island. Que dicho sea de paso, hice un video de King Kong hace poco, así que si quieren verlo, pues vayan a verlo, que ahí también hablo de ciertas películas de Godzilla donde estuvieron King Kong y Godzilla juntos. Pero bueno, retomando lo que estoy hablando, en el 2017 salió la película de Kong Skull Island, que confirmó y oficializó de que el Monsterverse era real. Es decir, que Godzilla del año 2014 y Kong Skull Island eran películas que estaban interconectadas, es decir, compartían el mismo universo. Es así como también se confirmó la secuela de Godzilla del 2014, que ya se había confirmado hace 1 o 2 años atrás, pero esta vez tuvimos la confirmación no solo de la secuela, sino del Monsterverse, de un universo cinematográfico pero de kaijus nuevamente. Es así como 2 años después de Kong Skull Island, y si no mal me equivoco, unos 4 años después, creo que Godzilla del 2014, en el 2019 salió Godzilla King of the Monsters. Una película que todos los fanáticos de Godzilla... Ay, cómo odio estas motos. Pero bueno, una película que todos los fanáticos de Godzilla estaban esperando porque no solo era una película de Godzilla, sino que era una película totalmente basada en las películas clásicas. Íbamos a tener a Mothra, a Rodan y a King Ghidorah, pero en vez de ser sus diseños antiguos, unos diseños mucho más realistas, mucho más épicos. Y bueno, todos estábamos como locos. Lamentablemente, si bien yo estaba esperando con mucha emoción esta increíble secuela, que estamos hablando de que en el 2014 yo tenía 6-7 años cuando vi esta película de Godzilla 2014, y después en el 2019 seguí siendo fanático de Godzilla, y esta vez con 11 años, si no mal me equivoco. Pero lamentablemente yo todavía no había podido ver todas las películas de Godzilla, las clásicas. Sí estaba muy orientado, me acuerdo que me había visto Godzilla del 54, Godzilla 2000 Millennium, pero no me había visto otras películas clásicas. Entonces yo no estaba muy familiarizado con Mothra, Rodan, King Ghidorah, pero era pues el momento de empezar a introducirme más en esta hermosa saga. Entonces Godzilla King of the Monsters, por así decirlo, es una película que me introdujo mucho al género kaiju, y que gracias a esta película posteriormente decidí verme... ¡Ay, cómo joden estas motos, por Dios! Bueno, decidí verme todas las películas del Kaiju Eiga, del Kaiju Eiga, de Godzilla Showa, Godzilla Heisei, Godzilla Millennium, todas y cada una de las películas de la saga de Godzilla, los cómics y demás, y obviamente otras producciones como Mothra, Rodan. Creo que King Ghidorah tiene su película individual, pero no recuerdo ahora. Pero bueno, la cuestión
es que Godzilla King of the Monsters es una película muy épica y que todos los fanáticos estaban esperando y anhelando esta película. Yo me consideraría fanático en esa época, pero no me consideraría como un fanático que estaba introducido en la saga. Recién ahora sí me considero un fanático enfermo, pero en ese momento no sé si te diría tanto. No estaba muy familiarizado todavía con el género Kaiju. Fue en la cuarentena cuando me familiaricé. Pero bueno, volviendo, perdón, me estoy yendo. Godzilla King of the Monsters es una película con escenas muy épicas. Y lo dije en el video de King Kong, que para mí Kong Skull Island es la mejor película de King Kong en fotografía, en lo que es imagen. Bueno, Godzilla King of the Monsters es la mejor película de Godzilla en fotografía y en cámara. O sea, les voy a poner unos planos para que vean qué pedazo de planos. Yo no me olvido más el día ese que estaba viendo Godzilla King of the Monsters por primera vez y vi por primera vez ese planazo de Ghidorah rugiendo con las alas abiertas arriba del volcán, que ahora no me acuerdo el nombre, y estaba la cruz. No, qué pedazo de fotograma. Es una referencia muy apocalipsis bíblico prácticamente. Es épica esa escena. Esa escena me pareció una locura cuando la vi. O si no, el fotograma de Rodan a punto de enfrentarse a Ghidorah, pedazo de fotograma. Hay un montón de fotogramas. Bueno, Godzilla tiene unos pedazos de fotogramas. Ahí les voy a ir poniendo. Pero tengo serios problemas con esta película, lamentablemente. Si bien le guardo mucho cariño, me parece una película muy sobresaliente en lo que es fotografía, efectos especiales, un poco del lore de los kaijus, que volvamos a lo clásico, pero esta vez introduciéndolo con los efectos especiales de hoy en día, me parece una idea fenomenal. Pero la historia humana, ay Dios, la historia humana. Mientras más avanza la película, la historia humana se cae cada vez más a pedazos. Hay muchos clichés, hay muchos agujeros de guión. Hay cosas que no tienen sentido dentro de la trama humana. Hay cosas que la verdad me parecieron muy absurdas dentro de esta película en la trama humana. Lo peor de todo es que la historia parece atrapante. En un inicio la historia parece fenomenal, con eso de Lorca, con que querían como tener un proyecto para manejar kaijus y que justamente uno de los proyectos era despertar ay, no me lo puedo creer, al monstruo cero que vendría siendo King Ghidorah. Me asusté porque me estaba olvidando. Y nada, tuvo una tramoya muy atrapante, pero al fin y al cabo terminó todo en la nada. Con la trama humana me refiero. Con los kaijus terminó todo muy épico. La verdad que tuvimos ese enfrentamiento espectacular con Godzilla con Ghidorah, pero que me pareció fenomenal, de las mejores peleas de toda la saga de Godzilla. Pero la trama humana es la que empeora mucho la película. El guión de Godzilla King of the Monsters es muy flojo. Diría inclusive que es más flojo que Godzilla del 2014, desde mi opinión, desde mi perspectiva. Siento que también tenían ideas y conceptos muy buenos, pero que al fin y al cabo no terminaron de manejarlos de la forma correcta. Y nada, es una lástima sinceramente, pero aún así me parece una película que en temas de entretener, efectos visuales, peleas, acción, me parece muy sobresaliente. Pero solamente en ese apartado. Después en lo demás flojea muchísimo, muchos clichés, muchos trama humana bastante así que nada. Pero bueno, déjenme sus opiniones en los comentarios, qué opinan de esta película. Pero bueno, a mí la verdad que el guión y la historia humana la verdad me aburrió y no me gustó mucho. Pero bueno, los kaiju fueron lo mejor de la película sin duda. Pero bueno, lamentablemente Godzilla King of the Monsters no fue un éxito en taquilla, no fue un éxito en crítica, lo cual terminó perjudicando mucho al Monsterverse para lo que íbamos a ver tiempo después. Más encima, después tuvimos la cuarentena, lo cual atrasó el proyecto de Godzilla vs. Kong, que era el próximo a estrenarse. Y toda esta amalgama de cosas terminaron pues perjudicando a la película de Godzilla vs. Kong, que aparte de atrasarse con el maldito tráiler, la película se terminó atrasando hasta el 2021, lo cual fue una lástima terrible. Pero bueno, 2 años después tuvimos Godzilla vs. Kong, que no exagero y les digo en serio que fue la película que más esperé en toda mi vida. Tengo una anécdota que contar, corto y conciso, y ya volvemos con el video. Y es que cuando anunciaron el tráiler, lo oficializaron al fin después de estar esperando el maldito tráiler, me quedé toda una madrugada despierto. El tráiler encima salía como a las 2 de la tarde creo, pero yo por la emoción me quedé despierto toda la madrugada. Pero bueno, como regalo de cumpleaños y como mi fanatismo enorme, mi papá me llevó a ver Godzilla vs. Kong, lo cual fue probablemente de los mejores regalos de cumpleaños que tuve en toda mi vida, ya que fue la primera película de Godzilla y la primera película de King Kong que pude ver en los cines. Porque con Skull Island y Godzilla King of the Monsters, bueno, Godzilla 2014, Netflix, Shin Godzilla y demás,
Son películas que las vi o en la tele o las vi en páginas piratas, gente. Bueno, perdón. Y nada, Godzilla vs. Kong es una película que le tengo un cariño enorme. Me parece una película que es sobresaliente en acción, peleas, efectos especiales, en entretener, en escenas de kaijus. Me parece muy buena. Pero repite lo mismo que Godzilla King of the Monsters. La trama humana es muy mediocre. Esta vez mucho más floja, diría, que King of the Monsters, ya que me parece una trama muy simple. Es más, hacen todo, siento que lo hacen todo muy a las apuradas, como todo muy rápido, ya. Y no se termina de cerrar cosas, provocando más agujeros de guión. Es más, yo les doy mi más sincera opinión. Si bien me parece una película que aprovecha bien sus recursos, siento que no aprovecharon bien el final de King of the Monsters. Estamos hablando de que King of the Monsters terminó con un final épico, con todos los kaijus arrodillándose ante el rey de los monstruos, es decir, Godzilla, y dejando todo para Godzilla vs. Kong, pero dejando a los kaijus vivos. Teníamos a Behemoth, teníamos a Rodan, teníamos a la Madre Muto, teníamos a varios kaijus ahí deambulando que podían llegar a hacer algo en Godzilla vs. Kong, y en Godzilla vs. Kong desaparecieron, no nos dijeron nada. Supuestamente habían muerto todos, pero al final el director terminó diciendo que no, que Godzilla los había mandado a descansar a cada uno. El único kaiju que volvimos a saber de él después de Godzilla vs. Kong fue Zilla, pero en Godzilla X Kong, el nuevo imperio, y que encima terminó muriendo por Godzilla así porque sí. Pero me parece, eso sí siento que lo desaprovecharon muchísimo. Pero bueno, son cosas que pasan. Aún así, la película me parece sobresaliente. Regresó Mechagodzilla después de muchos años, que la última vez que supimos algo de Mechagodzilla fue una sutil no escena, una especie de cameo, se podría decir, en la trilogía de Netflix. Pero la verdadera aparición fue en la saga Kiryu, que fue la última vez que supimos algo de Mechagodzilla. Y esta vez volvió, y Dios mío, cómo volvió. Espectacular volvió. Y nada, tuvimos un enfrentamiento que para mí es de los más épicos, que fue Godzilla vs. Kong en Hong Kong. Me parece una brutal escena. Y bueno, Godzilla y Kong enfrentándose a Mechagodzilla, aliando fuerzas para pues asesinarlo y chau. Me pareció brutal esa escena en los cines. Pero bueno, al final de la película hacen las paces y dejando todo para la secuela de Godzilla x Kong The New Empire del 2024. Que bueno, vamos a terminar con el Monsterverse y ya les hablo de, para mí, la mejor película de la era Reiwa. Sin adelantarnos, Godzilla x Kong The New Empire es una película que, bueno, volvemos a la Tierra Hueca con Kong, ahí todo very good. Kong en la Tierra Hueca, pero bueno, él se siente un poco solo. Terminamos descubriendo que al parecer había una civilización de Gigantopithecus muy parecidos a Kong, siendo pues liderados por un gorila enorme llamado Scar, sí, como el de Rey León, que tiene en su dominio a un kaiju sumamente poderoso que dentro del lore es mucho más antiguo que Godzilla, llamado Shimu, que es un kaiju rotísimo. Pero bueno, requerimos obviamente de la ayuda de Godzilla para esto, pero obviamente Godzilla y Kong, si bien hicieron las paces, siguen siendo animales y se siguen atacando entre sí. Godzilla aparte es un animal y no entiende las intenciones de Kong. Al final se unen fuerzas porque vuelve Mothra, vamos Mothra. Y al final ambos terminan uniendo fuerzas, Godzilla y Kong, para enfrentar a Scar y a Shimu. Al final Scar muere de una forma muy épica. Y bueno, al final Kong se hace rey del imperio de los Gigantopithecus, junto con, pues al parecer, el que va a ser su hijo. Y obviamente con Shimu, que al parecer era buenito. Me parece, Shimu se me hace un kaiju re tierno, pobrecito. Y bueno, y Godzilla durmiendo en el imperio romano porque es un kaiju que no le importa nada. Y solamente él quiere dormir y ya está. Godzilla x Kong The New Empire me pareció una película entretenida, pero si bien me pareció entretenida, la trama humana, repito, me pareció todavía bastante floja. Pero bueno, para mí el Monsterverse, siento yo desde mi más profundo corazón, siento que no están aprovechando bien las cosas. Siento que el Monsterverse, si bien tiene cosas muy buenas, siento que la trama humana es lo que termina arruinando siempre. Es como que nunca tuvimos una trama humana que vos digas, uff, fenomenal. Creo que la mejor trama humana que tuvimos fue la de Kong Skull Island, pero aún así tuvo sus cosas. Así que no es mucho decir, la verdad. Pero bueno, espero que en la segunda temporada de Monarch The New Legacy, que es parte del Monsterverse, que salió la primera temporada, que me gustó mucho, espero que la segunda temporada remonte, porque al parecer confirmaron la aparición de Rodan. Así que vamos todavía. Pero sí, tengo ganas de que hagan
el verdadero universo cinematográfico de Godzilla de una forma épica. Pero bueno, todo va a seguir en Godzilla X Kong Supernova, que supuestamente se rumorea que el villano de esta película será Space Godzilla. Godzilla Minus One, cuando la anunciaron y que dieron una breve sinopsis, una breve historia de lo que iba a tratar, me llamaba mucho la atención. Sin embargo, si bien cuando la Toho se digna a hacer producciones, porque últimamente no hace muchas producciones de Kaijus, pero bueno, de Kaijus no, de Godzilla, sinceramente como que digo, ojo, ojo, me interesa, porque es Godzilla y es la Toho. Pero sinceramente no me terminaba de llamar. Uy, tío, otra moto, qué pesados que son. Pero bueno, sin embargo no me llamaban tanto la atención. Me encantaban los efectos especiales, me encantaba lo bien que se veía Godzilla, el diseño nuevo que iba a tener, pero no me terminaba de enganchar. Me llamaba la atención obviamente porque era una película de Godzilla, pero no me terminaba de cerrar, algo no me terminaba de cerrar. Cuando vi la película, no gente, no. Fue sin duda volver al 54. Fue volver al 54, pero de otra forma totalmente diferente. Con los efectos de hoy en día. Es como una especie. No es una remake de la del 54. Es diferente. Pero Dios mío, qué pedazo de película. Tal vez. A ver, mucha gente me dirá exagerado, sí, pero. Para mí, sin duda alguna, Godzilla Minus One es hasta el día de hoy lo más parecido que vamos a tener de Godzilla del 54 en tiempos actuales, sin duda. Creo que Shin Godzilla y Minus One son las que más se acercan a ese concepto original de Godzilla y por eso para mí son las mejores películas de Godzilla. 54, Shin Godzilla y Minus One. Pero Dios mío, qué pedazo de película. Y para colmo, después de más de 70 años, Godzilla al fin ganó su primer Oscar en la industria, humillando a Hollywood. Tomá Hollywood, papeado por la Toho, porque ganó el Oscar a mejores efectos visuales, mejores efectos especiales, ya que sí, este Godzilla Minus One, tomó mucho trabajo y encima, no solo eso, sino que la Toho usó un bajo presupuesto para esta película. Sin embargo, pese al bajo presupuesto, Godzilla se ve de una forma espectacular. Se ve de una forma hermosa y sin duda alguna es para mí de mis Godzilla favoritos. Tanto en diseño como en historia es uno de mis Godzilla favoritos. Pero nada, la verdad que la historia es fenomenal. No me voy a detener tanto en la historia porque siento que la tienen que ver para creerla. Pero es una pedazo de historia. Tiene... obviamente se ambienta post Segunda Guerra Mundial, post bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Se ambienta en posiblemente el momento más vulnerable de toda la historia de Japón. Si no me equivoco, se ambienta en el 47 esta película, no me acuerdo mucho. Pero es un locurón, esta película es un locurón. Tiene cosas muy buenas. No está exenta de errores, pero es una pedazo de película. Tiene dramatismo, tiene tragedia y tiene un Godzilla espectacular. Encima el aliento atómico de este Godzilla, amigo, explota todo, me encanta. Pero bueno, y obviamente hace poco anunciaron Godzilla Minus Zero, la cual va a ser la secuela de esta película que se va a ambientar en el 49, 2 años después de los eventos de la anterior película. Y vamos a tener al Godzilla Minus One otra vez, esta vez Godzilla Minus Zero, con un diseño diferente y al parecer con un tamaño mucho más grande que la primera película. Ya que al parecer este Godzilla es como una especie de Godzilla inmortal o algo así, parecido al de GMK, que lo terminan matando pero revive. Bueno, en realidad no revive, sino que da a entender que va a revivir. Bueno, este Godzilla es parecido a ese. Pero Dios, gente, yo no puedo esperar a ver Godzilla Minus Zero este año. En noviembre sale, el 3 de noviembre. O el 6, no recuerdo. Pero Dios, gente, no, es una locura. Es una locura. Bien, luego de dedicarle 2 videos a este chaval,
y este sería su tercer video hablando de todas sus películas, ya puedo aflojar un poco, dejar de hablar de todas las películas de Godzilla de una vez por todas y ya enfocarme un poco en posiblemente la historia de este personaje. Ya que sí quiero hacer una especie de estructura en mi canal y es la siguiente, y es que tengo planeado después de subir estos videos de todas las películas de Godzilla, todas las películas de King Kong y demás, tenía ganas de extenderme a otro estilo de video y tal vez en próximos videos me enfoque solamente en una película, hable de esa película, reflexione sobre esa película y de la emoción que me trajo esa película, no sé, algo parecido, o hablando de lore, hablando de historia, que es otra cosa que me interesa. Y con respecto al contenido del canal, como bien he dicho estos días, el canal regresó después de bastante tiempo, después de bastantes conflictos, y tengo varias cosas que decir. Y es que este canal yo no quiero ambientarlo sí o sí al género Kaiju. Si bien el género Kaiju es lo que más hablo en este canal, si van al canal no solamente me dedico a subir videos de Kaijus. Tengo videos de Jurassic Park, tengo videos de Primal, tengo videos inclusive hablando de videojuegos como Final Fantasy, nada que ver. Sin embargo, posiblemente el contenido que no suba nunca más en el canal, o capaz suba pero dentro de muchos años, o es como que, no sé, se me tiene que ir la mente a otro lado para subir esos videos, son videos relacionados a Plantas vs Zombies, FNAF y todas esas sagas. Posiblemente no me oriente a eso, pero sí me oriente a algo más, no solo Kaiju o Kaiju Eiga, sino que me oriente a la ciencia ficción. Es decir, esperen resúmenes o historias o lore de películas como por ejemplo la saga de Jurassic Park, La Cosa, que es una película que me gusta mucho, posiblemente películas de superhéroes o series de superhéroes como por ejemplo Invencible, que es una serie que me embaló desde la primera temporada que la vi en 2021. Tengo ganas de hacerle un video a esa serie o también a otra, al universo cinematográfico de Marvel o a las películas de la trilogía de Nolan de Batman. Yo no tengo problema de hablar de esas películas, de esas producciones que son como más de lo fantasioso, la ciencia ficción, los superhéroes. A mí me encantan esos géneros. Entonces seguramente el canal se oriente a ese tipo de público. Así que nada, solamente quería anunciar eso. Más que nada para no enfocarme solamente en Godzilla, 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 Kaiju, Kaiju, Kaiju. Pero bueno, posiblemente en el canal vean videos relacionados a superhéroes, series de otras índoles, ciencia ficción, etc. Pero bueno, solamente es una pequeña aclaración. En fin, gente, terminamos. Hablé de 38 películas en 2 videos. Así que nada, muchas gracias por ver este video. Se los agradezco y nos veremos en el próximo fin de semana o cuando sea la ocasión, porque bueno, dentro de un poco tiempo tengo un examen importante, así que no sé si voy a subir video el fin de semana. Trataré de subir video pronto, pero espero subir video pronto porque no sé cómo me va a ir. Así que nada, gracias a todos y deseenme suerte para el examen. Bye bye.